Bueno, vamos a ver un poco el concepto de derivadas sucesivas. Bien, empezamos por una función cualquiera. Sabemos que dada una función, hemos visto el concepto, dada una función f de x, hemos visto, vamos a poner un ejemplo concreto, por ejemplo, 3x elevado a 4 menos 3x al cubo más 2x menos 1. Bueno, pues dada esta función sabemos y hemos visto en los apartados anteriores que es una función derivable y que aplicando los conceptos que hemos visto podemos obtener una nueva función a la que llamamos función derivada, que en este caso aplicando los criterios de derivadas pues tenemos que sería 4 por 3 12x al cubo menos 3 por 3 9x al cuadrado más 2. Vale, la pregunta ahora es, siendo esto una función que depende de x, ¿podríamos seguir derivando ahora esta función? Pues la respuesta es que si cumple los criterios que son necesarios para derivar a esta función, pues sí. Y lo que entonces haríamos ahora, o lo que obtendríamos ahora, es una derivada de la derivada. A esto se le llama segunda derivada y se expresa así. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ir llamando derivadas sucesivas, que sería derivar las funciones que nos van saliendo si es que podemos. En este caso, entonces, la segunda derivada sería, como hemos dicho, derivar la función que nos ha salido de derivarla de partida. Es decir, derivar esta función. ¿Cuánto sería la derivada de esta función? Y esa sería la segunda derivada. La derivada de esa función sería 12 por 3, que me quedaría 36x al cuadrado. 2 por 9, 18, que me quedaría en este caso menos 18x. Y esa sería la segunda derivada. Llegados a este punto, nos podríamos volver a hacer la misma pregunta. Tenemos la segunda derivada, que es una función que depende de x. La pregunta es, ¿podríamos seguir derivando a esta función? Bueno, pues si cumple los criterios para aplicar el concepto de derivabilidad, pues sí. Y en este caso, al ser un polinomio, pues sí, podríamos. Y entonces obtendríamos la derivada de la segunda derivada. ¿De acuerdo? La derivada de la segunda derivada, que sería la tercera derivada. La expresaríamos así, que sería derivar ahora esta función. La derivada de esa función sería 36 por 2, que me quedaría 72x menos 18. En este caso, 72x menos 18 sería la tercera derivada de la función que me daban de partida. Esta sería la primera derivada, segunda derivada, y en este caso esta sería la tercera derivada de f de x. Bueno, y así pues como digo, sucesivamente podríamos derivando la cuarta derivada, que sería derivar la tercera derivada, que sería, y la expresaríamos así, la derivada de la tercera derivada, que sería, y la expresamos de esta manera, en números romanos, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues sería derivar la función anterior, que sería 72. Y así sucesivamente. La cuestión es que hasta ya son poco interesantes, porque ahora la quinta derivada ya sería 0, f de x5 sería 0, y todas las derivadas sucesivas a partir de aquí, pues ya serían todas 0. Bueno, en definitiva, pues lo dicho, que las derivadas sucesivas no son más que ir derivando la función que se obtiene previamente, si es que se puede aplicar los conceptos de derivabilidad. Por lo tanto, pues obtendríamos, al derivar la primera función, obtendríamos la derivada segunda. Al derivar la derivada primera, al derivar una sola vez. Si derivamos la derivada, obtendríamos la derivada segunda, que sería la derivada segunda respecto a la función de partida. Y así sucesivamente, la derivada tercera, derivada cuarta, y así. En este caso, a partir de la derivada cuarta, la derivada quinta ya son todas cero, porque son derivadas de cero que son todas cero. Y bueno, pues dependerá de la función. Habrá algunas que se hagan cero, otras que no. Pero la cuestión es que las derivadas sucesivas no son más que ir derivando lo que nos va saliendo. A las funciones f así fk, a las derivadas estas se les llama derivadas
derivadas de orden superior. Si k, derivadas de orden superior, eso se le llama así si k es mayor o igual que 2. Es decir, que en este caso, estas serían ya unas derivadas de orden superior, esta sería otra derivada de orden superior. Todas estas derivadas que me van saliendo aquí, que son derivadas a partir de la primera, se les llama derivadas de orden superior. Y como digo, a todas ellas se les llaman derivadas sucesivas de la función que en este caso es 3x a la cuarta menos 3x al cubo más 2x menos 1. ¿De acuerdo?